Hola, muy buenas noches. Excelentísimo licenciado Daniel. Mi nombre es José Espinal, miembro del último grupo de exposición en su clase tan prestigiosa y llena de muchos conocimientos, Historia de Honduras. Eh, a nosotros nos tocó como tema principal lo que es la democracia tutelada, enfatizando un poco más acerca de ese tema. Tenemos lo que es el siguiente concepto. Muy bien. La democracia tutelada es un concepto que se refiere a un tipo de democracia en la cual, si bien existen elecciones y aparentes instituciones democráticas, el poder real se concentra en manos de una élite o grupo específico que controla y supervisa de cerca el funcionamiento del gobierno y las decisiones políticas. Ese grupo suele ejercer una influencia significativa sobre el proceso de procesos electorales, los medios de comunicación y otras instituciones claves, limitando así la verdadera autonomía y participación del pueblo en la toma de decisiones políticas. En resumen, es una forma de democracia en la que las libertades y derechos democráticos son limitados o controlados por una élite o autoridad dominante. Este concepto ha sido criticado por muchos como una versión restringida y manipulada de las democracias. Eh, Enfatizamos en lo que es ese concepto en general, la democracia tutelada. Ahora partiremos a lo que es su concepto, aplicándolo lo que es en nuestro país, ¿verdad? Em, entonces, le damos inicio. La democracia tutelada en Honduras es un término que se refiere a un sistema político en el que, aunque formalmente existe un gobierno democrático elegido por el pueblo, en la práctica las decisiones políticas están fuertemente influenciadas o controladas por grupos de poder no necesariamente electos democráticamente. Ese concepto se ha aplicado en Honduras desde 1982 hasta la actualidad, con fluctuaciones en el grado de tutela y la participación ciudadana. Cuando se menciona que las decisiones políticas en Honduras están influenciadas o controladas por grupos de poder no necesariamente electos democráticamente, se hace referencia a una serie de actores que tienen un peso significativo en la toma de decisiones políticas y que no siempre representan los intereses del pueblo hondureño de manera legítima. Estos grupos, como aparece en cada una de sus facetas, eh, serían los siguientes: las élites económicas, élites políticas, intereses extranjeros, como asimismo también las fuerzas militares. Entre estas que están destacadas en esta presentación, podemos enfatizar en lo que son las élites económicas, que significa, o bien, vienen siendo grandes empresarios, terratenientes y conglomerados financieros que, debido a su poder económico, tienen una influencia considerable en la política del país. Estos grupos pueden presionar a los funcionarios electos para que tomen decisiones que beneficien sus intereses comerciales, incluso a expensas del bienestar general de la población. Eh, un ejemplo, ¿verdad?, de este tipo de grandes empresarios, o muy bien, como indica conglomerados financieros, se refiere muy bien a la banca, ¿verdad? Y bien, seguido de esa información, de ese concepto, de este aspecto, mi compañero Ismael le va a seguir comunicando lo que es el siguiente aspecto. Lo dejo, Ismael, le procedo la palabra. Sí, muy buenas noches, compañeros. Élites políticas, figuras y partidos políticos que se han acumulado al poder a lo largo del tiempo y que pueden ejercer una influencia desproporcionada en el proceso político. Esta puede incluir políticos que han estado en el poder durante mucho tiempo y que han establecido redes de clientelismo y corrupción para mantener su control. ¿Y a qué se refiere estas élites políticas? Estas élites se refieren a figuras políticas, partidos políticos que se han acumulado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Estas élites suelen ser políticos. Eh, Han estado en el poder durante mucho tiempo. Eh, Como resultado de estas élites políticas pueden dominar el panorama político y disfrutar de una participación
equitativa entre otros actores políticos y la ciudadanía en general, ¿verdad? Puede pasar a la siguiente diapositiva. Dice intereses extranjeros, eh, potencias extranjeras, eh, corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales. También puede influir en la política hondureña a través de la presión diplomática y el financiamiento de campañas políticas o imposición de políticas económicas y comerciales que favorecen sus intereses. Ah, aquí en intereses extranjeros, en este aspecto se refiere a todas esas influencias externas que pueden afectar en el proceso político en Honduras. Esto incluye potencias extranjeras, corporaciones eh, multinacionales y organizaciones eh, internacionales. Esto pueden ejercer una presión diplomática. Um, Estos intereses extranjeros pueden ser un impacto significativo en la toma de decisiones, en política y en la configuración del panorama político del país. Como si pasemos al 4, que son la siguiente diapositiva. Fuerzas militares. Eh, Aunque Honduras ha experimentado una transición de regímenes militares a democráticos, las Fuerzas Armadas y la seguridad aún pueden tener un papel importante en la política del país. En algunos casos pueden intervenir directamente en la toma de decisiones política o ejercer presión sobre los líderes políticos. Las fuerzas militares. A, a pesar de la transición de regímenes militares a democráticos de Honduras, las Fuerzas Armadas y de la seguridad aún pueden desempeñar un papel importante en la política del país. Y aunque en una democracia plena se espera que las fuerzas militares estén su, subordinadas en el poder civil, en algunos casos pueden mantener el grado de la autonomía y el poder que les permite influir esta política nacional. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Aspectos importantes en la democracia tutelada de Honduras. La democracia tutelada es un concepto que implica un sistema político en el cual aunque existen elecciones y procesos democráticos uh, aparentes, ciertas instituciones o actores que tienen un poder significativo para influir o controlar las disposiciones políticas en estos aspectos son. Eh, sí, quería hablar un poco más de los aspectos porque mi siguiente compañera va a continuar con estos aspectos, se lo puede explicar más, pero en estos aspectos, aunque existan elecciones y procesos de democracia aparentes, aquí vienen ciertas instituciones o actores que tienen un poder ya significativo para influir o para controlar las decisiones políticas. Ya um, aquí en Honduras estos aspectos influyen la influencia desproporcionada de estas élites, los intereses extranjeros y pueden afectar en el proceso político y el papel del presidente de las Fuerzas Armadas en la política nacional. Estos elementos contribuyen a una democracia y que, aunque formalmente existen, puede estar limitada en su funcionamiento real y la participación de la democracia plena de la ciudadanía. El siguiente compañero va a hablarle un poco más de los aspectos de cuáles son. Ok, buenas noches, licenciado. Hablaremos de los aspectos negativos y positivos, pero ahorita lo vamos a enfocar en los aspectos negativos. Dice que durante del periodo, perdón, desde
1882 hasta la actualidad, Honduras ha experimentado varias formas de democracia tutelada, especialmente marcadas por intervenciones militares, golpes de Estado y la influencia de actores externos en el proceso político, y va involucrado el estancamiento político, la corrupción, que es en Honduras se ha vuelto, bueno, como que normal, ¿verdad? Y la falta de representatividad real, la desigualdad política y la falta de economía. Siguiente, por favor, compañero. Bien. Número 1 dice estancamiento político. ¿A qué se refiere estancamiento político? Es aquello a lo que tiene dificultad el país para que se pueda desarrollar, ¿verdad? Y aquí voy a enfatizar la economía. La economía aquí en Honduras, bueno, la canasta básica, ¿verdad? Está súper elevada. Ya no vivimos, sino que sobrevivimos, ¿verdad? Y creo que eso ha afectado a al país, ¿verdad? Y a nosotros más, los hondureños. Número 2, la corrupción. Dice, este sistema puede fomentar la corrupción, ya que aquellos en posiciones de poder pueden abusar de su autoridad para satisfacer sus propios intereses o los de sus patrocinadores. Aquí en Honduras creo que ya ¿cómo ya no es para el pueblo, sino que solo son para ellos. Ellos quieren ganar la política, no para el pueblo, para hacer un bien al pueblo, sino que solo para beneficios de ellos, ¿verdad? Y no piensan en nosotros, que nosotros los hondureños necesitamos más y somos los que tenemos derecho, pues, porque nosotros le damos el voto a ellos y ellos tienen que cumplir con sus promesas. Siguiente, por favor. Número 3, la falta de representatividad real. Aunque haya elecciones, los resultados pueden no reflejar verdaderamente la voluntad del pueblo, ya que el proceso está controlado o manipulado. Esto se ve bastante en las elecciones, ¿verdad? Que al favor ¿cómo se llama? De un partido político, ellos van a poner mano sucia, ¿verdad? Para favor de ellos, para que puedan ganar y todo a beneficio de ellos, nada para nosotros creemos que en nada, ¿verdad? Y por eso es ahí donde se da la desigualdad, se da la desigualdad y se da el robo hacia nosotros como ciudadanos hondureños. Número 4, desigualdad política. Puede perpetuar la desigualdad política al mantener a ciertos grupos en el poder y limitar el acceso de otros a la toma de decisiones. Perdón, siguiente, por favor. Y para concluir, número 5, falta de autonomía. La democracia tutelada puede limitar la autonomía de las instituciones y los ciudadanos, ya que las decisiones importantes pueden ser influenciadas o tomadas por actores extremos. Aquí vemos una imagen, ¿verdad?, de la bandera de Estados Unidos y creo yo, creo que todos concordamos de que nosotros nos dejamos manipular fácilmente, ¿verdad? No tomamos decisiones nosotros mismos como ciudadanos, como presidentes también, no toman decisiones ellos mismos, sino que dependen de otros presidentes de otros países para poder cumplir, ¿verdad? Y ellos no tienen postura, pues, para tomar una decisión, sino que tienen que depender de otro. Y ahora veremos los aspectos positivos con con la compañera Jennifer. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues yo les voy a seguir hablando sobre los aspectos positivos. Durante el periodo desde 1982 hasta la actualidad, Honduras ha experimentado varias formas de democracia tutelada, especialmente marcadas por intervenciones militares, golpes de Estado y la influencia de actores externos en el proceso político del país, que entre ellos tenemos la estabilidad, control de extremismos, desarrollo económico, protección de derechos y transición ordenada. Y más adelante vamos a ver cada concepto de ellos. Número 1, la estabilidad. En algunos casos, la democracia tutelada puede ofrecer estabilidad política al limitar la influencia de grupos extremistas o, o desestabilizadores. ¿Qué podemos decir sobre la estabilidad? Que
La estabilidad en nuestro país, la estabilidad política se refiere a la capacidad de un gobierno para mantener el orden y la paz social, o también para garantizar la continuidad de las políticas a largo plazo. También podemos decir que el nivel de estabilidad política de un país no es algo únicamente que se tenga en cuenta en el propio país. Los inversores, podríamos decir los inversores extranjeros buscan países con un entorno político más estable, que les brinde una cierta seguridad jurídica y económica a la que atenerse. Podemos ver el 2, control de extremismo. Puede servir como un mecanismo para controlar movimientos políticos extremos que podrían amenazar la estabilidad o la seguridad nacional. Bien, si bien sabemos los extremistas son los que explotan las redes sociales para difundir sus ideas deshumanizadoras, eh, donde ellos usan comentarios sutiles antidemocráticos y podemos decir también racistas, así como incitar al odio y la violencia. Siguiente, compañero. Número 3. Tenemos el desarrollo económico. En ciertos contextos, un gobierno tutelado puede implementar políticas que fomenten el desarrollo económico y la inversión, lo que podría beneficiar a la población en general. Dentro del desarrollo económico, sabemos que también puede tener un impacto positivo en la democracia, especialmente en los términos de estabilidad política. Cuando la economía está creciendo y la mayoría de la población disfruta de esos beneficios, hay menos probabilidades de que surjan intenciones sociales y políticas. Dentro de eso también sabemos que las dictaduras hacen que se retrase la economía, y eso lo vemos en diferentes países de la región con sistemas autoritarios, como por ejemplo tenemos los hermanos países Cuba y Venezuela. Tenemos el número 4, protección de derechos. Aunque limitada, la democracia tutelada puede proporcionar cierta protección de los derechos humanos básicos al mantener un cierto grado de Estado de Derecho. Podemos decir que la protección de los derechos humanos se lleva a cabo a través de un sistema complejo de normas legales internacionales y también nacionales, que a través de una colaboración de distintos tipos de niveles, hablamos de la existencia de distintos sistemas de protección, también que tienen competencias distintas, que se pueden guiar por los mismos principios universales. También el esquema de los derechos humanos es altamente complejo, donde especialmente cuando se analizan los distintos niveles, los sistemas de protección, en nuestro caso se trata podríamos decir, el sistema interamericano y los mecanismos previstos a las normas nacionales. No sé. Creo que sigue mi compañero Osman, si no me equivoco. Buenas noches, compañeros, licenciado. Les voy a hablar un poco acerca de la transición ordenada. Pero lo que se menciona, ¿verdad? En algunos casos, la democracia tutelada puede servir como un paso intermedio hacia una democracia plena, ayudando a establecer instituciones y prácticas democráticas ante una transición completa, ¿va? Si me puede ayudar, compañero, una siguiente diapositiva.
Bueno, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el neoliberalismo, perdón. Bueno, el neoliberalismo, ¿verdad? Hace un enfoque político y económico social que aboga por la reducción de la intervención del Estado en la economía y la promoción de la libre empresa, la privatización de empresas estatales y la desigualdad de los mercados y la liberalización del comercio y la finanza. Surgió como una reacción al keynesianismo, ¿verdad? Y otras formas de intervencionismo estatal que predominaron en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En Honduras, el neoliberalismo se refiere a un conjunto de políticas económicas, sociales y políticas que han sido implementadas desde la década de 1980, especialmente bajo la influencia de instituciones financieras e internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estas políticas han promovido a la apertura económica, la liberación comercial y financiera, la privatización y empresas estatales y la reducción del papel del Estado en la economía. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el modelo económico neoliberal. A partir de 1990, durante el periodo presidencial del el expresidente Rafael Leonardo Calleja, fue adoptado el modelo económico neoliberal de nuestro país a través de las medidas de ajuste y estabilización, las cuales contienen medidas para reducir el gasto público, para aumentar el ingreso del Estado. Esta nueva política económica derogó las exoneraciones y franquicias aduaneras sobre las importaciones para acelerar la liberación económica y comercial. Esto durante la economía de del gobierno de Rafael Leonardo Callejas y Carlos Roberto Reina. Sin embargo, estas políticas no lograron abordar eficazmente los problemas de pobreza y desigualdad en el país. Bueno, los beneficios acerca del neoliberalismo, ¿verdad? Podemos destacar el impacto del Ahí voy yo, voy neo. yo. Ok, bueno, compañera, le dejo continuar. Bueno, buenas noches, licenciados y compañeros. A mí me tocó hablar sobre los beneficios del neoliberalismo. El impacto del neoliberalismo en Honduras, iniciado durante el mandato del expresidente Rafael Leonardo Callejas en la década de 1990 hasta la actualidad, ha sido un objeto de debate y análisis los bene- en cuanto a los beneficios que se trate. Sin embargo, se habla de los siguientes beneficios, que el primer punto sería la apertura económica. Durante el gobierno de Callejas se implementaron políticas de liberación económica que incluyeron la reducción de aranceles y barreras comerciales. Esto permitió una mayor integración de Honduras en la economía global y facilitó el comercio internacional. Con esto quiere dar a entender que fue cuando empezamos a exportar más nuestros productos, como nuestra siembra a otros países, como los productos de otros países llegaron a nuestras tierras. Y también en la inversión extranjera, la promoción de políticas favorables a la inversión extranjera directa ha sido parte de la agenda neoliberal en Honduras. Se ha argumentado que estas políticas atrajeron inversiones que contribuyeron al crecimiento económico y la creación de empleos en sectores como la maquila. Y yo también pude investigar, aparte de la maquila, que también creció la industria turística, la energía renovable y la agroindustria. Em,
en la modernización del sector financiero. Durante este periodo se llevaron a cabo formas de modernizar el sistema financiero hondureño, lo que incluyó la privatización de bancos estatales y la promoción de banca privada. Esto se considera un paso hacia una mayor eficiencia y competitividad en el sector financiero. En esto yo pude investigar algunos puntos específicos que fue la tecnología financiera, la banca en línea móvil, que ahora es bastante usado en la actualidad, que nos saca de bastantes apuros con el hecho de tenerla en nuestros celulares. La ampliación de servicios y la regularización y la supervisión. También les quisiera hablar sobre el desarrollo de las infraestructuras. Algunos defensores del neoliberalismo argumentan que las políticas de liberación económica han facilitado la inversión en infraestructuras, incluidas carreteras, puertos o aeropuertos, lo que una vez ha mejorado la conectividad y la logística para el comercio. En esto yo puedo averiguar sobre los puntos específicos que fueron las carreteras, las autopistas, los puertos, los aeropuertos, la energía, la telecomunicación, que son puntos esenciales que nos ayudaron a crecer en el gobierno y a extendernos con distintos países. También les quisiera hablar sobre la siguiente diapositiva, por favor. Los efectos negativos en la sociedad. El inicio del neoliberalismo en Honduras bajo el mandato del expresidente Rafael Leonardo Callejas y continuando hasta la actualidad ha tenido una serie de efectos importantes en el país, como la desigualdad económica, una crítica común al neoliberalismo en Honduras que se ha exacerbado la desigualdad económica. Las políticas de liberación económica y la privatización han beneficiado principalmente a los sectores privilegiados y a empresas multinacionales, mientras que han dejado atrás amplias capas de la población, especialmente en aquellas zonas rurales y urbanas marginales. En esto da a entender sobre los ejemplos que han dado ya mis compañeros anteriormente, sobre cómo usan las cosas, cuando llegan al poder, cómo usan las cosas, las organizaciones, las instituciones a su conveniencia propia, no a favor del pueblo. Siempre va a ser principalmente a su conveniencia. También les quisiera hablar sobre la pobreza y la exclusión social. A pesar de algunos indicadores de crecimiento económico, Honduras sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina. La aplicación de políticas neoliberales no ha logrado abordar de manera efectiva las causas subyacentes de la pobreza y la exclusión social, y en algunos casos ha empeorado estas condiciones al reducir los gastos sociales y desmantelar programas de bienestar. Siento yo en esto que es muy bien visto, que aquí en Honduras tanto tenemos, tanto valemos. Entonces, a las personas de bajos recursos humanos, estas personas que están en la cima del poder, en muchas ocasiones, y la mayoría lo vende menos, y a veces incluso los usan a su beneficio en las campañas políticas, cuando les dan ayudas, entre comillas, pero simplemente lo hacen para que las demás personas lo miren y así tener un voto fijo, por así decirlo. También les quisiera hablar sobre la emigración y migración. La falta de oportunidades económicas y sociales en Honduras, en parte atribuible a las políticas neoliberales, ha llevado a un aumento significativo de la emigración y la migración. Muchos hondureños, especialmente jóvenes, han optado por abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades laborales en el extranjero.
creo que estos últimos años se ha visto bastante esto con las dichosas caravanas, donde los hondureños prefieren salir del país sin importar el riesgo a que quedarse aquí. O sea, prefieren emigrar a otros países en lugar de estudiar para un futuro, porque para ellos aquí ya no hay futuro, no hay trabajo, de nada sirve tener un título universitario, un título de colegio, porque al final no lo validan y terminan trabajando de cualquier cosa por necesidad para mantener a sus familias y hasta llegar al punto de abandonar el país con sus familias, con sus bebés pequeños, con tal de tener algo para que alimentarlos. La siguiente diapositiva, por favor. Em, También les quisiera hablar sobre la privatización de entidades públicas. Cabe destacar que las siguientes entidades públicas del Estado no han podido ser privatizadas del todo. Sin embargo, estas han pasado por procesos de privatización a lo largo del tiempo y estas son las más mencionadas en cuanto a las transiciones de privatización que se traen. El Ferrocarril de Honduras, que creo que desde pequeños hemos escuchado sobre ese ferrocarril que se iba a construir aquí en Honduras y que al final fue un robo. También sobre la empresa nacional portuaria, ha sido otra empresa que a lo largo de los años la ha intentado privatizar. En Hondutel también, es otra empresa que la han querido privatizar y donde se han escuchado sobre los robos, sobre los saqueos que hay. Incluso yo conozco personas que trabajan ahí y dicen que les cuesta que les paguen, que hay bastante desigualdad de puestos, de lo que tienes y también sobre el ENE, que el ENE creo que fue una noticia bomba aquí en Honduras con los robos, con las personas, los puestos fantasmas que hubieron, donde colocaban plazas fantasmas, donde las personas de esas plazas no trabajaban, no tenían no daban ningún beneficio a la empresa y simplemente ni siquiera se presentaban a la empresa, solo salían a cobrar. Fue una empresa bomba, la verdad. Fue una noticia bomba. La siguiente diapositiva, por favor. También es importante saber que en las últimas instancias el análisis del neoliberalismo en Honduras desde el periodo de Rafael Leonardo Callejas hasta la actualidad revela un panorama complejo en el que los beneficios económicos han estado acompañados de desafíos sociales y ambientales significativos. El debate sobre el camino a seguir para el desarrollo de Honduras debe tener en cuenta estas realidades y buscar políticas que promueven un crecimiento inclusivo, sostenible y equitativo que respondan a las necesidades y aspiraciones de todos los hondureños. Pues aquí yo siento que como sociedad y como los mismos hondureños, ya no debemos como buscar nuestro beneficio propio, sino preocuparnos más por nuestra sociedad, por nuestro país como hondureño y levantarlo de tan malos comentarios que tienen otros países hacia nosotros. Creo que todavía es tiempo de cambiar, pero también somos una población que creo que es muy fácil de convencer con palabras, con simplemente promesas, pero no es tarde todavía para cambiar esas cosas y preocuparnos por una Honduras mejor. Y esta ha sido mi presentación y los dejo con mis otros compañeros. Buenas noches, licenciada y compañeros. Vamos a continuar con el tema de exposición. Sería el golpe de Estado del 2009. Para empezar, pues, les quiero platicar un poco qué es un golpe de Estado.
Un golpe de Estado es la toma del poder político de un modo repentino por parte de un grupo de poder de forma ilegal, violenta o a la fuerza. Generalmente se realiza por militares o por apoyo de grupos armados. Este se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil. Continuando con la diapositiva, compañero. Ok, el presidente en ese momento era Manuel Zelaya Rosales. Él estuvo pues a partir del 2005 hasta el 2009, que fue derrocado el 28 de junio de ese año por las Fuerzas Armadas hondureñas, y también pues fue expulsado del país. Su destitución pues generó una crisis política en Honduras y fue ampliamente condenada por la comunidad internacional. Siguiente diapositiva. Ok, las causas que llevaron pues a la destitución fue el resultado de una serie de tensiones políticas y conflictos entre el presidente y otros sectores del gobierno y la sociedad hondureña. Las razones detrás del golpe pues son complejas y controvertidas o controversiales, pero algunos de los factores que contribuyeron pues incluyen el intento de reformar la Constitución, que esto fue pues más que todo pues el intento de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, siendo esto pues considerado un acto ilegal de una cuarta urna. El desacato pues al Poder Judicial por parte del expresidente Manuel Zelaya, y también influyó la parte de lo que es la entrada de Honduras en la ALBA. Las alianzas políticas de izquierda, conflictos con el Congreso Nacional y el Poder Judicial, y una supuesta violación constitucional, que es lo que mencionaba anteriormente. La siguiente diapositiva. Ok, en ese entonces, pues el jefe del Estado Mayor Conjunto, que era Romeo Vázquez Velázquez, fue cesado el 25 de junio del 2009. Este fue cesado por el presidente José Manuel Zelaya Rosales después de que se negara a ordenar al ejército a realizar el reparto del material electoral destinado a la realización de una encuesta. Este aspecto pues fue considerado inconstitucional por la Corte Suprema y el Congreso Nacional. Y pues esta destitución despertó el apoyo de los comandantes del ejército en ese entonces: Miguel Ángel García Payet, de la Fuerza Aérea; Luis Javier Prince, de la Fuerza Naval de Honduras; y Juan Pablo Rodríguez y el ministro de Defensa, que era en ese entonces Edmundo Orellana Mercado, quienes dejaron sus cargos por no estar de acuerdo con la consulta a la cuarta urna. Sin embargo, los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras actuaron unánimemente en fallo a favor del jefe del Estado Mayor, rehabilitándolo en su cargo antes del mediodía del día siguiente, estando un poco menos de 14 horas fuera de su cargo. Después de su destitución declarada inconstitucional, dicha resolución cita el artículo 40 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas en el decreto 39/2001, que establece que el jefe de Estado de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor Conjunto tendrá una duración de 3 años en su cargo, y no solo será removido por renuncia, incapacidad absoluta, inhabilitación del cargo por sentencia firme y pérdida o suspensión de la ciudadanía decretada por autoridad competente de conformidad con la ley, y por finalizar su tiempo de servicio activo. Pues como pueden ver, Romeo Vázquez Velázquez fue una figura muy importante en la parte pues del golpe de Estado del 2009. Fue uno de los precursores prácticamente pues en no llevar a cabo lo que tenía planeado el expresidente José Manuel Zelaya. Parte del escenario del golpe de Estado del 2009, perdón, el 28 de junio de esa fecha, media de la noche, en Casa Presidencial en Tegucigalpa, Honduras, se convirtió el escenario de un dramático golpe de Estado. Aproximadamente a las 5 a.m., alrededor de un contingente de 200 militares al mando del teniente coronel René Antonio Herbun Bueso, quien rodeó la residencia del presidente Manuel Zelaya. Con estruendosas explosiones, las puertas fueron derribadas y un grupo de soldados armados ingresaron y los secuestraron para ser trasladados a la base de Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea del Sur.
de Tegucigalpa. Luego fue sacado del país por las fuerzas militares y llevado inicialmente a Costa Rica. De ahí recibió pues asilo político mientras tanto y el 21 de septiembre del 2009 Zelaya regresó clandestinamente a Honduras y pues con refugio en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa, desde donde continuó su activismo político y sus esfuerzos por restaurar el orden democrático en Honduras y finalmente pues Zelaya salió de la embajada el 27 de enero de 2010 tras un acuerdo negociado entre representantes de su gobierno de facto y el presidente electo Porfirio Lobo. Continuemos. Ok, Roberto Micheletti Ibaín figura en este año también porque mientras él era el presidente del Congreso Nacional en Honduras en ese momento, pues fue nombrado presidente interino por el Congreso tras la destitución de Zelaya. Roberto Micheletti pues estuvo en el poder como presidente interino desde el 28 de junio de 2009, que fue el día del golpe, hasta el 27 de enero de 2010, cuando Porfirio Lobo Sosa pues asumió la presidencia tras ganar las elecciones generales realizadas en noviembre de 2009. Micheletti pues, fue un presidente prácticamente de transición y su mandato fue ampliamente cuestionado debido a las que son las circunstancias en las que llegó al poder y porque también estuvo vinculado pues, con ciertos actos de corrupción. Siguiente diapositiva. Ok, ¿qué impacto tuvo en el país lo que se mencionó anteriormente? Pues este acontecimiento tuvo impactos significativos y multifacéticos en el país, ya que aunque tuvo consecuencias negativas más significativas que algunos aspectos positivos, a continuación se detallan algunos de ellos, que pueden ser aspectos negativos y aspectos positivos. Dentro de los negativos, pues hubo una crisis política y social. El golpe pues sumió a Honduras en una profunda crisis tanto política como social, con protestas, represión y violencia generalizada. Creo que también hubo lo que eran los toques de queda, entonces prácticamente estuvo con la represión de que no se podía salir, que establecían ciertos horarios, el aislamiento también internacional, de la comunidad internacional condenó enérgicamente el golpe, lo que llevó a la suspensión de la ayuda y el aislamiento diplomático de Honduras. Varios países pues retiraron lo que son los beneficios o las ayudas que había directamente en el país, por lo mismo pues porque algunas también las había conseguido el expresidente en ese entonces. Dentro de los aspectos positivos podemos decir que hubieron reformas políticas, que a raíz del golpe se promovió un debate sobre la necesidad de reformas políticas y constitucionales para fortalecer la democracia y prevenir futuros golpes de Estado. También el fortalecimiento de la sociedad civil, pues la sociedad civil hondureña se fortaleció como resultado del golpe con un mayor compromiso con la defensa de los derechos humanos y la democracia. Muy bien, compañera, muchas gracias por esa majestuosa Gracias, ese sería mi aporte. exposición. Gracias por el aporte que hicieron cada uno en ese trabajo, en ese proyecto, el cual se merece su mérito y su crédito para cada uno de los que participaron, ¿verdad? Entonces, así damos por concluida lo que es nuestra presentación. Eh, Nuestros esfuerzos y dedicatorias se ve reflejada, ¿verdad? En este contenido. Por ende, aprendemos mucho sobre esta historia, sobre estos temas más que todo, y sobre los temas anteriores que hemos venido tocando durante la clase. Entonces, muy agradecido por cada una de sus participaciones y también por el reconocimiento al licenciado, ya que nos imparte la sabiduría, el pan de saber y, como él decía, que nos despierte esa curiosidad por aprender más. Y bien, esa fue una colaboración de Grupo 5. Cabe destacar que la compañera Ana Luisa no pudo asistir a lo que es esta presentación, ya que tuvo una emergencia familiar. Por ende, los siguientes participantes serían Cindy Abigail Reyes Domínguez, Ismael Antonio Rodríguez Blandín, Isis Atalia Casco Nolasco, su servidor José Espinal Aguilera, Keren Algeli Chávez Ordóñez, Osman Josué Cárcamo y Jency Carminda García. Así termina nuestra presentación y este, un fuerte aplauso para cada uno
de ustedes, compañeros.